Hola, buenas, me llamo Luis, más conocido como Guitar, y soy el que estuvo, está y estarás detrás de este canal. Hoy no os traigo un gameplay, no os traigo un vídeo de curiosidad, ningún reto, no os traigo nada así. Habéis leído el título, joder, Guitar, otra vez, un vídeo clickbait. Mejor voy a cerrar el vídeo sin tener ni idea de lo que voy a ver. Quizás os imaginéis algo, no lo sé, pero creo que ya va siendo hora de que tratemos este tema. Lleva como nombre Querido Rocktop y es una carta abierta. No sé si esto servirá de mucho, pero bueno, más vale intentarlo. Y hablaré en nombre de todos, o al menos de la gran mayoría. Por favor, si conoces idiomas distintos a este, distintos al español, te pido que subtitules este vídeo, ya que cualquier aportación se va a agradecer. Te dejaré el link en descripción, ya que cuantas más personas lleguemos y más se pueda difundir este vídeo, más podemos concienciar a Rocktop sobre ello. Pues bien, llevo jugando Geometry Dash desde hace 4 años, desde que yo tenía 16 años y ahora tengo 21. Ayer el juego tuvo su 5º aniversario, ¿vale? Y he de decir que lo sigo disfrutando, ya que siempre me ha fascinado este tipo de juegos imposibles, y esto lo traté yo como una secuela del famoso Impossible Game. Porque sí, está inspirado en este, y no en el Super Mario Bros, como os dijeron, si a quien fuere os engañó. He podido ver con mis ojos cómo todo ha ido evolucionando. El juego en sí, la comunidad, el mismo creador. Todo lo que podía lo documentaba en este canal de YouTube, el cual comenzó a crecer por un vídeo que hice sobre las novedades de la 1.9, a pesar de que empecé a jugar en la 1.5. Era maravilloso, teníamos actualizaciones cada 2 o 3 meses. Increíble, ¿verdad? En este periodo tan corto, por ejemplo, pudimos tener una actualización Electroman y Classtep, las famosas monedas en todos los niveles, 2 nuevos colores, 14 iconos, leaderboards, map packs, brutal. De hecho, en 2014 tuvimos 5 actualizaciones, pasamos de la 1.5 a la 1.9. Y ahí empezó el caos. El juego tuvo un boost increíble, sobre todo por los youtubers. En ese momento solo estábamos Gref y yo. Y para los que preguntan, aunque sea un dato de menor importancia, yo fui el primero en subir este juego a YouTube. Rocktop no sabía lo que se le venía encima y comenzó a hacer actualizaciones grandes, siempre prometiendo lo contrario. De la 1.9 a la 2.0 tardó 8 meses. De la 2.0 a la 2.1 casi año y medio pasó. Desde esta a la 2.11, que ni siquiera es la 2.2, pasó casi un año, y seguramente hasta que no pase otro año más no tendremos esto. Para remediar estas esperas, Rocktop sacó varios minijuegos, en concreto 3. Meltdown en 2015, World en 2016 y Sub-Zero en 2017. Pero ojo, que realmente esa no era la intención de Rocktop. Su intención era impulsar la actualización que venía después y sobre todo ganar muchísimo dinero con las campañas de diciembre, que es cuando caen las fiestas de Navidad. Guitar, ¿por qué crees que es esto?, os preguntaréis. No es coincidencia de que desde Rocktop empezó a tardar con las actualizaciones y sacando juegos nuevos, todos han ido saliendo a finales de año. Meltdown en diciembre de 2015, World en diciembre de 2016, la 2.1 en enero del año siguiente porque no le dio tiempo en diciembre, y por eso mismo sacó la 2.11 en noviembre para sacar Sub-Zero en diciembre del año pasado. El mismo Rocktop dijo que la 2.2 estaba lista cuando Sub-Zero salió. Sí, lista hace 8 meses. 8. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Guitar? ¿Para qué hablas y luego nunca dices la verdad? Perdóneme, pero yo he sido el único que nunca ha dado información falsa y que nunca ha inventado nada. Y os digo esto porque hay muchas personas que me quieren hundir y que dicen cosas de mí que no son ciertas porque les jode que sea yo el que está aquí y ellos no. Cuando he estado desde 2014 subiendo vídeo diario de Geometry Dash y hasta hoy continúo haciéndolo. Que por cierto, ya me he quemado. Si escucháis cualquier información que sea rara, que tengáis dudas o de cualquier cosa, podéis preguntarme y yo os diré si es verdad o es mentira. Yo no tengo ningún problema en responderos, pero os puedo garantizar al 100% que cualquier cosa que no salga de mi boca suele ser fake. Volviendo al tema, yo digo lo que Rocktop dice y ahora os voy a explicar a continuación el porqué de toda esta tardanza, o eso creo. ¿Por qué iban a pasar ahora 8 meses? Pues bien, Rocktop tenía en su cabeza esa obsesión del modo desafío o Challenge Mode, del cual hemos hablado unas veces por aquí en el canal. Teóricamente esto iba a estar en una actualización aparte, véase la 2.3, pero no quiso esperar. Pues vale, es respetable, no quieres esperar y lo quieres implementar. La cosa está cuando nunca has creado algo así y no sabes absolutamente nada de eso, y en vez de pedir ayuda, porque como sabéis, él trabaja solo, es solo una persona detrás de todo esto, decidió aprender y hacerlo todo por su cuenta a lo largo de este año 2018. En fin, vale, tarda todo lo que tú quieras, añade todo lo que te dé la gana, implementa todo lo que entre por tu cabeza.
Pero recuerda que aparte de todos esos juegos que has creado y de todos los millones de euros que has ganado, hay una comunidad detrás, la cual tú dijiste que al menos habrían 10 millones de jugadores activos. Que no sé cuántos quedan ya, pero bueno. Hagamos recuento. Más de 100 millones de descargas en la versión Lite, 50 millones en el Meltdown, más de 10 en War, más de 10 en Sub-Zero, más de 1 millón que han pagado por la versión completa de Android, entre ellos me incluyo yo, más todos aquellos que tienen la versión esta pirateada y además todas las descargas de todos los juegos en dispositivos de Apple. Y si todavía te parece poco, añádele todos aquellos que han pagado por la versión de Steam. Alucinante, ¿verdad? Lo único que te pedimos es que al menos no te encierres en tu cueva mirando tus ingresos diarios o trabajando en el juego y sea un poco más transparente. Sé activo por redes sociales, cuéntanos cómo va todo y sobre todo, muéstranos teasers o sneak peeks, que por cierto vas muy tarde con las sneak peeks de Explorers, creo que eres consciente de ello. No sé si este vídeo hará que Rocktop recapacite, a lo mejor pocos días después de este vídeo sacará el sneak peek, no tengo ni idea, pero seguramente me equivoque una vez más. Supuestamente él ha dicho ya por escrito que la 2.3 va a ser pequeña, como lo fue la 2.2, como lo fue la 2.11. Si tienes una comunidad detrás tuya, cuídala. Te están pidiendo teasers, los cuales puedes hacer tú en 5 minutos, o incluso menos se tarda en grabar una sneak peek. Yo, por ejemplo, tardaba 2 minutos en grabar los dailies. Imagínate un tráiler de 30 segundos. Pedí opinión en mi cuenta de Twitter y la gran mayoría comparte la misma opinión, que básicamente estás dejando morir un juego reconocido mundialmente, no dar señales de vida no es la mejor manera de hacerlo bien, que no valoras a tu comunidad ni a los youtubers que la mantienen y que por favor vuelvas a ser el de hace 4 años, el que sacaba actualizaciones cada 2 meses. También entendemos que tengas tu vida privada y demás, pero si de verdad te importara tu segunda familia, que somos nosotros, que somos los que te hemos dado esos millones a base de transacciones y anuncios, los que hemos hecho que tú estés donde estás ahora, al menos nos dedicarías un poco más de tiempo. Muchos se han ido ya, varios creadores de contenido que se especializaban en ello, youtubers grandes opinan lo mismo. Incluso hace mes y medio conocí a Fernanfloo en persona y me dijo que no podíamos seguir así. Pero bueno, eso parece que te da igual. Como digo, no sé si esto servirá, no sé si Rocktop lo verá, ojalá cambie el chip y tome otro rumbo con el juego, pero creo que ya era hora de que vierais que yo también me he cansado, que soy totalmente consciente de ello y que todos nosotros merecemos algo más que una explicación. Sin más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, compártelo si estás de acuerdo conmigo, opina en los comentarios sobre esto, quiero que no os calléis y soltéis absolutamente todo aquí y ojalá algún día se nos escuche.